Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Ágora, donde, como cada día, cada programa, tenemos un invitado. Hoy tenemos un invitado especial porque además es uno de los concejales pues, más valorados que ha tenido el Ayuntamiento de Vélez Málaga a lo largo de estos 4 años, como es Manolo Gutiérrez. Manolo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Manolo Gutiérrez es concejal de Hacienda y además en una delegación siempre tan complicada. Yo he dicho más valorados, no he querido pasarme ni quedarme corto, porque precisamente usted comenzó con el plan de proveedores, que fue un alivio para todo el mundo, ¿no? La verdad es que fue una de las mejores medidas que se ha podido tomar en estos 4 años y sobre todo desde que nuestro gobierno central accedió al gobierno, valga la redundancia, ha sido para nosotros una de las mejores medidas, porque fíjese, nosotros cuando accedimos al gobierno nos encontramos una deuda con proveedores realmente muy importante, pero sobre todo esa deuda con proveedores venía condicionada que además eran facturas que eran extrajudiciales, por lo tanto no se le podían dar cobertura. Yo siempre, normalmente cuando suelo acudir a los plenos, porque llevamos reconocimientos extrajudiciales de deudas, de factura en este caso, normalmente suelo llevar el libro que heredé, fue un libro de casi 350 páginas, 22 millones y medio de euros, y la verdad es que era una cantidad importante. Nosotros desde ese mismo momento pues empezamos rápidamente a darle la cara a los propios proveedores y a negociar con ellos. De hecho, antes de que el Partido Popular pues, ganase las elecciones a nivel nacional, nos acogimos a un préstamo ICO de la última era del gobierno del Partido Socialista. Suscribimos un préstamo de 2.600.000 euros, se pagaban en 3 años. Ya está pagado, afortunadamente. Para enfocarlo para esos proveedores. Para el inicio, tenga usted en cuenta una cosa, nosotros lo único que queríamos era buscar resquicio de alguna manera para poder darle cobertura a todos estos proveedores. La verdad es que después sí nos salvó, fueron allá por 20, casi 30 millones de euros, casi 9.000 facturas y algo más de 1.000 proveedores. Y hombre, la verdad es que nos sentimos muy, muy, muy contentos. En aquella época nosotros también hacíamos crítica a nuestro propio gobierno de la nación, porque todo el mundo hablaba de que se estaban produciendo los rescates, se estaba produciendo el rescate en la banca y el tipo de interés que nos habían aplicado era un interés grande, ¿no? Cierto es que estábamos hablando de un 5,95%, pero bueno, después, pues nos han ido oyendo y conforme la economía española pues más o menos se ha ido estabilizando, estos préstamos actualmente los tenemos nosotros ahora mismo pues casi a un 3,5%. Y esperemos en un futuro pues volver a renegociarlo. Pero sobre todo fue una de las mejores medidas que se pudo tomar, porque además lo que hizo es, si no crear más empleo, por lo menos sí estabilizó la posible pérdida de empleo. Yo siempre digo que este plan de proveedores fue el mejor plan de empleo que se pudo crear en España. Porque además, más que, como usted dice, más que crear empleo, sí es cierto que esa cantidad de gente enorme de diferentes ámbitos, no vamos a entrar en ninguno en particular, pero de diferentes ámbitos que llevaban años y años sin cobrar desde el Ayuntamiento, eso sería un alivio incluso para el propio consumo interno de aquí en Vélez Málaga. Yo imagino que sí, porque fíjese, había muchísimos proveedores de aquí propios de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, cuando nosotros negociábamos con ellos, porque bueno, cuando llega también de una manera un tanto bisoña, llega más o menos nuevo, no sabe a qué te va a enfrentar. Yo personalizándolo en mi caso concretamente, yo no había trabajado nunca en una administración pública, salvo 3 meses que fui becario del Ayuntamiento de Vélez Málaga hace ya casi 28. Pero que no es lo mismo, seguro. No es lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos de poder darle cobertura y darle solución posible a ellos. Pero claro, había una serie de conceptos que, hombre, yo creo que ya hoy en día nuestros vecinos ya se han ido familiarizando, sobre todo nuestros proveedores lo tenían muy claro, que es qué significa una factura extrajudicial. Una factura extrajudicial no es más que una factura que se ha realizado una prestación de servicio o una entrega de bienes, pero lamentablemente no existe presupuesto para ello. Por eso de ahí también la importancia de los presupuestos y por ahí de ahí el propio compromiso de este equipo de gobierno municipal, que han sido 4 años, 4 legislaturas con presupuestos que se han ido consiguiendo, ¿no? Y claro, y cuando tú te enfrentabas a que no eras capaz de poder pagar, aun teniendo liquidez en la propia arca del ayuntamiento, pero no eras capaz de pagar una factura de 100 euros,
no te Drama, cuadraba. sería un drama, claro. Pero sobre todo no te cuadraba, que tú decías, vamos, si el trabajo se ha realizado, está todo, está hecho, está firmada, pero bueno, pero resulta que no ha tenido una consignación presupuestaria, ¿no? Entonces, había cosas que en algunos momentos pues no llegaba a cuadrar. Pero bueno, afortunadamente, como bien decía usted al principio de la entrevista, llegó este famoso plan de proveedor y sobre todo alivió mucho la arca municipal. Manolo, usted llega al Ayuntamiento de Vélez Málaga en una concejalía que no es precisamente de las más mediáticas, digamos, o de las más agradecidas de cara al público. Y además en un momento, en el 2011, donde la crisis era brutal. ¿Cómo se enfrenta usted a ello? Pues en primer lugar con mucha ilusión. O sea, yo todo sabía perfectamente, sabíamos dónde nos metíamos, sabíamos más o menos, sabíamos qué es lo que nosotros nos íbamos a encontrar y lo que nosotros ya automáticamente íbamos a dejar era pues tener una primera contacto con la mayoría de los proveedores a los cuales se le debía. Sobre todo porque, fíjese usted, nos fuimos encontrando con una serie de anécdotas, ya podemos hablar hoy ya de anécdotas, pero que en aquella época hizo que uno se curtiese en estas líderes, ¿no? Por ponerle un ejemplo, nada más que nosotros llegar, pues nos encontramos una sentencia de reclamación de intereses por parte que realizó la empresa Crespo, que se le debían algo más de 3.600.000 euros. Y se dice pronto también. A mí me gusta hablar después en pesetas, eran 660 millones de pesetas. Bueno, pues hubo una sentencia porque había que pagarle intereses por más de 500.000 euros. 540 aproximadamente. Pero no solamente teníamos esa sentencia encima de la mesa, sino que encima íbamos a tener otra reclamación de interés. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Teníamos dos opciones, o mirar para otro sitio, como aquí siempre normalmente se ha hecho, o literalmente pues llamar al proveedor, coger el toro por los cuernos. Efectivamente, esa es la expresión. Entonces nosotros eso es lo que hicimos y nosotros pues cerramos pues casi algo más del 1.000.000 de euros que teníamos que haberle pagado en concepto de intereses, lo cerramos en 800.000 euros y además a pagar en 4 años y precisamente esta misma mañana se han pagado los últimos 200.000 euros. Pero es que después me encontraba con otras situaciones, porque fíjese usted cuando se hablaba aquí del transporte universitario. Cuando nosotros hablamos aquí del transporte universitario y llega la empresa, llega con su gerente a la cabeza, y lo primero que te dice es que le debemos 60 millones de pesetas, 360.000 euros, porque no habíamos pagado el servicio de transporte, automáticamente tienes que tomar medidas que fueron en aquella época un tanto antipopulistas, ¿no? Y lo era porque, fíjese usted, el gratis total no tenía tampoco tanta lógica. Nosotros al final, bueno, pues lo único que sí hicimos fue negociar con la empresa y de los 5 euros con 10 prácticamente que vale el billete, el ayuntamiento iba a sufragar los gastos de un 65% y un 35% la familia. Y sobre todo limitar los horarios, porque usted no me diga a mí que un universitario a las 8 de la tarde, un viernes por la tarde, va a la universidad. Pues había quien utilizaba el servicio de transporte universitario a ese tipo de horas. Otro caso también muy curioso fue con la empresa de Iluminaciones Jiménez, la que tenemos nosotros en la actualidad, bueno, la que teníamos nosotros en su momento, que era la que nos ponía las luces de la feria, de Semana Santa, de Navidad y todo eso. Bueno, pues teníamos una cantidad importante también, rondando casi los 400.000 euros y entonces pues... De deuda con ellos, ¿no? De deuda con ellos. O sea, fíjese usted, todo esto eran deudas continuas todos los días, eran deudas continuas. Entonces, a la hora de negociar con ellos, pues nosotros les decíamos, mire usted, nosotros solamente le podemos pagar 20.000 euros mensuales. Es que con eso no cubrí absolutamente nada. Digo, bueno, pues mire usted, si nosotros le estamos dando lo que nosotros podemos... Pues es que entonces de esa manera, digo, mire usted, pues si usted considera que mi pueblo pues no puede tener luces en la Feria de San Miguel, porque rápidamente te amenazaban con las luces de San Miguel, ¿no? Evidentemente. Pues mire usted, pues no tendremos luces, el pueblo lo tendrá que entender, ¿no? Yo digo que si claro, pues, no, es que a mí se habían comprometido en darme 40.000 euros. Digo, ¿pero cuántas veces se lo han dado? No, ninguna. Entonces, mire usted, nosotros estamos diciendo que son 20. Y pues le vamos a ir pagando los 20.000 euros, ¿no? Y bueno, y ya le digo, o sea que de todas estas situaciones, simplemente como anécdota, pues pudimos salir realmente pues gracias al propio plan de proveedores, ¿no? Y sobre todo después también, bueno, pues nos encontramos en una situación, un año 2011, donde veníamos con unos presupuestos que ya venían prorrogados, los presupuestos prorrogados y prácticamente agotados a mitad
a mitad de legislatura, que lo único que iban a hacer era generar más facturas extrajudiciales. Pero después de todo, yo estoy muy contento con el trabajo general que se ha hecho por parte del equipo de gobierno, por parte del área económica, porque aunque oigamos muchas críticas que no hemos sido capaces de poner ese orden y concierto, yo le digo a usted con toda claridad, nosotros tenemos un orden, un concierto, y las cuentas del ayuntamiento están totalmente equilibradas. Porque fíjese, nosotros para poder acceder a estos préstamos tuvimos que acogernos a un plan de ajuste. Un plan de ajuste que ha sido aprobado por el propio gobierno de la Nación. Y ahí teníamos una serie de compromisos, los compromisos eran grandes, cumplir, además, claro. no nos queda más remedio que cumplirlo, y para eso tenemos el principal fiscalizador de este plan de ajuste, como es el propio interventor del ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues fíjese, nosotros ahora mismo lo único que sí hicimos, y además, hombre, yo aprovecho la pregunta que usted me hace, sobre todo para no confundir a los ciudadanos, que es una de las cosas que yo creo, sobre todo los que somos políticos de pueblo, no deberíamos de hacerlo, ¿no? Ahora dicen que el ayuntamiento tiene más deuda viva, y es normal. Eso le quería preguntar yo, porque sí, lo que hay en la calle es que el ayuntamiento... Sí, pero es que eso además es normal, porque mire usted, la deuda que existía con bancos, lo único que ha sido ordenarla. Porque yo le pregunto a usted, y permítame que también le pueda preguntar. Cambiamos el sitio, si cambiamos, ¿no? yo le pregunto, porque vamos a ver, mire usted, nosotros ahora mismo lo único que hemos hecho ha sido toda esa deuda grandísima que había, prácticamente 36 millones de euros, porque después nos acogimos a un tercer plan que salió. Pues mire usted, esa está ordenada hasta el año 2022. Para satisfacer el pago. Para satisfacer el pago. O sea que nosotros tenemos hasta el año 2022, ya le digo, sujeto a un propio plan de ajuste, que nos contempla una determinada inversión, unos determinados préstamos. Pero ya la tenemos ordenada. La deuda ahora se la debemos nosotros a los bancos, no se la debemos realmente, no la debemos a nuestros proveedores. Por eso cuando habla de que la deuda viva, lo que se ha hecho es endeudar más al ayuntamiento, no bajo ningún concepto. El ayuntamiento no se ha endeudado más, al contrario, el ayuntamiento tiene menos deuda que la que tenía en su momento. Ahora, lo que sí ahora, en vez de debérsela a usted, se la debo al banco, y usted como proveedor del ayuntamiento, pues preferirá que se la debamos al banco a que no se le debamos a usted. Esa era la pregunta, esa era la pregunta que yo... ¿Pero está pagando en tiempo y forma el ayuntamiento? Todo, nosotros lo estamos pagando todo. Yo ahora mismo esta mañana, porque ya estamos preparando también, que yo creo que en estos días pues ya tendremos la liquidación de los presupuestos del año 2014, y bueno, ya tendremos una comparecencia con nuestro alcalde siempre a la cabeza, hablando de cómo ha sido la liquidación del año 2014. Estamos viendo ya cuáles han sido nuestros números, y nosotros hemos quitado casi 4 millones de euros de deudas con la Seguridad Social en 4 años. Al mismo tiempo de ir pagando el corriente. O sea que lo importante no solamente es pagar lo atrasado, sino que encima vas pagando el corriente. Nosotros hoy por hoy no tenemos deuda con Hacienda. El Ayuntamiento de Belén Málaga ya no tiene deuda con Hacienda. A finales del año 2014 nos quedaban 66.000 euros que ya han sido satisfechos. Tuvimos otro problema también muy gordo, y eso fue también por el mes de agosto de aquella época. Todo el mundo recuerda la famosa sentencia que tenemos, la sentencia económica, sobre todo que tenemos del Ayuntamiento de Belén Málaga, con respecto al caso de Ipanema. 2 millones de euros. Eran casi 6 millones de euros el total del montante. Se le dieron 2, pues había que pagar casi otros 4. Pues mire usted, todo eso lo tenemos nosotros negociado y está aplazado además aceptado por el propio juez, y lo vamos pagando, ¿no? Por eso le digo que para pagarlo gradualmente, ¿no? Lo tenemos que pagar cada 6 meses. Cada 6 meses vamos pagando una cantidad de dinero hasta que y vamos haciéndolo. Mire usted, lo que nosotros realmente hemos conseguido, y hombre, yo espero seguir siendo el próximo concejal de Hacienda en la próxima legislatura, pero si por cualquier motivo no pudiese serlo, lo que a mí no me gustaría dejarle a la persona que me preceda en el cargo, pues lo que nos encontramos, ¿no? Muchas veces lo personalizo en mí, porque he sido el que he tenido que ir en algunos sitios, a muchísimos sitios, pero sobre todo siempre hemos ido arropados por el equipo de gobierno. Fíjese usted, cuando analizamos las cuentas de Envisa, las cuentas de Envisa se debían pues 4 millones de euros a la Seguridad Social, y se debía a Hacienda 2,5 millones de euros largos. Pero y además se debía... Envisa, si me permite el inciso, Envisa no tenía un nivel alto de ingresos, gracias también a que ponía esos pisos a la venta. Ya, pero Envisa resulta que debido a la caída
realmente de la venta de lo que es la propia venta, pues Envisa se convierte en una empresa de servicio, que tiene que tener ingresos de alguna clase. Si el ayuntamiento no le pagaba a Envisa lo que podía, lo que pasa es que fíjese usted, la deuda de la que yo le estoy hablando a usted de Envisa eran las retenciones que se le hacían a los trabajadores, tanto en sus nóminas por concepto de IRPF o por concepto de seguridad social. Pues cuando nosotros analizamos todo esto y nos encontramos con la deuda que existía, fuimos a Sevilla a negociarla con el director de la agencia tributaria de allí de Sevilla. Y entonces el hombre, bueno, pues lo primero porque nosotros le dijimos, mire usted, nosotros aplácenos lo que debemos debido está. Nosotros lo que no queremos es seguir incrementando esto más. Y el hombre decía que ir con el Ayuntamiento de Vélez Málaga pues no tenía confianza. Nosotros intentamos de transmitirle, al final, yo tengo que agradecérselo mucho que él tuviese la confianza en aquel momento, porque nosotros le dijimos, pónganos a prueba. Usted lo pone a prueba. Déjenos 3-4 meses donde solamente vamos a ir pagando el corriente, lo que vamos generando. Y usted verá que somos formales, que esto ha cambiado, que somos otro tipo de políticos, somos otro concepto, otra forma de gobernar. Y efectivamente así lo conseguimos. Y hoy por hoy, pues prácticamente ya pues se va pagando regularmente esa deuda. Eso mismo lo hicimos con la propia seguridad, social, ¿no? La tesorería, ¿no? Por eso le digo que es que además que son instituciones que aprietan, mucho, claro. Además, todos sabemos, sabemos cómo se la gasta Hacienda y cómo se la gasta la tesorería y cómo van subiendo los intereses y cómo va subiendo. Pues claro, por esa misma razón cuando estábamos nosotros hablando. El toro aquí hay que cogerlo por los cuernos. Aquí no podemos mirar hacia otro sitio. Cuando tú te quieres dedicarte una serie de años a la administración pública, lo que no puedes hacer es mirar para otro sitio, sino que tienes que... Y sobre todo, bueno, pues en momentos determinados pues tendrás que tomar decisiones que a tu vecino pues no le pueden gustar, pero bueno, pero al final, fíjese, o sea, vamos, nadie más que nosotros nos gustaría que todos nuestros universitarios pues fuesen gratis, pero no que fuesen gratis, sino que fuesen gratis que pudiésemos pagarle los estudios. Pero si ahora mismo, por la situación general que se encontraba, pues solamente podíamos financiarle un 65% del billete, oye, pues mire usted, eso se encontraba, porque cuando hablábamos con ellos, y volvemos al caso de los universitarios, yo les decía, desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga no miramos si a ti te conceden beca de transporte, no te conceden beca de transporte, sino que simplemente por ser una persona joven, hasta 30 años, lo limitamos hasta los 30 años, porque mire usted, entraba hasta la picaresca. Había gente que se sacaba un módulo en Málaga y además el mismo gerente nos decía, van la gente con un mono a trabajar a Málaga y porque como se haya apuntado a un módulo, pues le dan el carnet de estudiante y tenía derecho a todo eso. Por eso le digo que los 4 años han sido intensos, pero yo lo valoro muy positivamente a nivel de equipo de gobierno, sobre todo porque fíjese, ahora es un equipo de gobierno ya hecho. O sea que después de haber pasado estos 4 años con estas situaciones... Y usted, como usted mismo dijo al principio, esa bisoñez, cuando uno llega a un sitio nuevo, y además no solamente llega a un sitio nuevo, sino que llega a un sitio nuevo y seguimos con el símil, muchos toros embistiéndole al mismo tiempo. ¿A usted personalmente cómo le ha afectado? Bueno, pues ¿Cómo se ve 4 años después? Bueno, yo aparte de que ya con muchas más canas, pues, hombre, se han quedado gente en el camino. Se ha quedado gente en el camino porque, ya les digo, ha habido decisiones que ha habido que tomar en momentos determinados. Ha habido momentos donde lamentablemente ha habido que sacar algo más de carácter del que a lo mejor a uno pues en momentos determinados sí le hubiesen gustado. Y ha habido gente que han entendido tu medida y otra gente que realmente no lo han entendido. Mire usted, cuando una persona como este equipo de gobierno decide en un momento determinado pues dar el paso y dedicarse a la política, nuestro alcalde siempre nos lo ha dicho y eso es una de las series de cuestiones que siempre nos ha inculcado. Nosotros aquí no venimos a hacer amigos, los amigos los tenemos nosotros fuera de la plaza. Sí, en otros ámbitos. Fuera de la plaza de las Carmelitas. O sea, nosotros venimos aquí a gestionar porque el dinero público es suyo, mío, de aquel señor que está, es de todo. O sea, el dinero público hay que ponerle cara. Y eso realmente es eso lo importante, ¿no? El dinero público el público no es de nadie, como se suele decir en muchos casos, ¿no? Y hombre, no ha tocado lidiar con la más mala, pero en definitiva, pues fíjese, nosotros nuestros presupuestos, y además nos los criticaban muchos también por parte de la oposición, nosotros teníamos determinadas inversiones, porque claro, tú tienes que construir algo, o sea que
Nosotros cuando teníamos reuniones a nivel de partidos, a niveles provinciales y todo esto, nosotros más que decíamos, es que nos estamos convirtiendo en administradores judiciales simplemente. Nosotros tenemos que creer algo, porque fíjese, al vecino... No nos daba tiempo para nada. Claro. Al vecino, el vecino lo que quiere es que su calle esté limpia, que tenga seguridad. En fin, el vecino le da igual que yo le debo a usted 1.000 euros como que no se los deba. El vecino al final lo que quiere... Y cuando estamos sujetos a este tipo de planes de ajuste tan fuertes y tan rígidos, nosotros ahora, por ejemplo, ahora para el día 30, ahora para el jueves, tenemos que enviarle cuál es el índice de morosidad que tiene el ayuntamiento, qué debe el ayuntamiento, cómo vamos nuestros planes de seguimiento. O sea, que, en una palabra, los ayuntamientos hoy en día prácticamente estamos intervenidos, porque estamos prácticamente intervenidos, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya le digo, en ámbito ya decíamos, vamos a ser un poco más flexibles. Vamos a ser un poco más flexibles porque nuestro vecino lo que quiere es que las promesas que tú en momentos determinados las has hecho, porque las puedas cumplir. Nosotros nos encontramos atados de pie y de mano, porque fíjese, cuando hicimos los presupuestos el año 2012, teníamos alrededor de 6.700.000 euros que íbamos a pedir en préstamo para inversiones, para cumplir con un programa electoral y un compromiso con el que nos presentamos y en el año, ya vendrían iniciadas 2011. También, ¿no? O sea, para terminar obras que ya venían iniciadas. Sí, efectivamente, o sea, cuando tienes que tener una continuidad. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa? Que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque no acogemos este plan de proveedores. Al año siguiente, en el año 2013, volvemos a tener también de necesitar otro préstamo para inversiones y no pudimos hacerlo tampoco. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Pues porque resulta que nuestro ahorro neto de tesorería, nuestro ahorro neto era negativo, mientras que nuestras magnitudes iban saliendo positivas, nos salió en el 13 también negativo y no pudimos hacerlo. En el 14 ya, por suerte, ya sí lo pudimos tener, pero fíjese más, como nuestro índice de endeudamiento de deuda viva que hablábamos al principio de la entrevista, la tenemos por encima del 75%, pues tenemos que pedirle permiso a la Junta de Andalucía. Tuvimos que presentar a la Junta de Andalucía un plan de estabilidad económica, en fin, que allí todas las horas que le quiera echar, pues son las... Pero Manolo, ¿cree usted que la gente lo entiende? Eso es lo que yo quería llegar, ¿no? La gente lo entiende, los proveedores. En unos años, es verdad, muy malos para todo el mundo. Claro, vamos, a nosotros quien realmente lo entiende son nuestros proveedores de Vélez, de todo nuestro municipio, de toda nuestra comarca. Porque el Ayuntamiento de Vélez Málaga se ha convertido en un ayuntamiento ya creíble. Nosotros el otro día, yo lo comentaba en el pleno del ayuntamiento, nosotros ahora mismo hemos bajado el periodo medio de pago, lo tenemos en 54 días. Fíjese usted lo importante que es eso, ¿eh? En 54 días el periodo medio de pago. O sea, algunos lo criticaban, no, pero mire usted, por eso es importante. O sea, nosotros ya nos hemos convertido en los principales clientes de muchos proveedores. O sea, nosotros lo que no queríamos hacer nunca es que el propio Ayuntamiento de Vélez Málaga se convirtiese en este proveedor que haga que las empresas lleguen a concurso. Eso es lo que nosotros no creíamos. Pero volviendo a la pregunta suya, pues que lo lleguen a entender, pues esto es lo que nosotros también criticamos y trasladamos a esferas superiores a las nuestras. Porque el vecino, sí, bueno, en general, la política de comunicación del PP, todo el mundo la conoce. El vecino lo que quiere es seguridad, que su calle esté limpia, pagar cada vez menos impuestos, y ahora si quiere le hacemos una numeración también de Nos queda muy poco tiempo, sí, pero está usted invitado a otro programa, sí, y terminamos y hablamos después, podemos hablar todo lo que nos ha quedado aquí sin hablar. Hombre, después sobre todo lo que nos ha quedado ha sido la política de medidas fiscales. Pero está usted invitado cuando usted quiera. Yo se lo agradezco y el otro día y lo explica y lo desarrolla. Y otro día con tiempo lo comentamos, ¿no? Y eso es lo que al final, bueno, pues cuando ahora, a los 4 años, pues nosotros nos presentamos a nuestro examen, pues nosotros lo que queremos es que ellos vean, sobre todo, el esfuerzo que han tenido que hacer ellos, porque nosotros meramente hemos sido los administradores, pero el esfuerzo al final lo ha hecho el pueblo. El pueblo es el que al final, pues esto es una comunidad de vecinos. Si en una comunidad de vecinos hay veces que hay que echar una derrama porque queremos pintar, si hay que poner más porque queremos hacer, pues en definitiva esto es lo que va a pasar, ¿no? Hombre, yo lo que sí me gustaría trasladarle es que seguimos con la misma ilusión de prácticamente casi. Pero Manolo, sí es verdad que todo ese esfuerzo,
que se ha hecho para equilibrar unas cuentas, para equilibrar un presupuesto. No entro en que si al final le hice la oposición o lo que... Pero sí es verdad que el esfuerzo es evidente. El esfuerzo está ahí, entonces eso es lo que nosotros, hombre, por lo menos, que vean el esfuerzo que se ha hecho y sobre todo con la honradez. Pero ¿no tiene la sensación que le pasa en cierta medida como al gobierno central, que todos los esfuerzos, sobre todo en el tema del desempleo, no han tenido un efecto inmediato sobre la población más desfavorecida? Sí, totalmente de acuerdo. Con lo del empleo, fíjese, resulta que a nosotros nos quitan la competencia. Nosotros, para poder sacar no un plan de empleo, sino cumplir nosotros con nuestro compromiso, es que si ahora, por ejemplo, con la inclusión social han entrado 99 personas a trabajar por un dinero que nos ha mandado la Junta de Andalucía. Bueno, pues para que nosotros, que ya lo estamos buscando en el área económica y ya lo hemos buscado y posiblemente la semana que viene pues puedan tener la suerte de volver a trabajar casi otras 200 personas más en horario reducido. No se puede usted ni imaginar la cantidad de informes negativos que no existen al respecto, porque no tenemos las competencias. Nosotros lo que sí... Es complicado. Muy complicado. La verdad es que sí... Pero no, pero eso le digo, que le dejan a ustedes todo el esfuerzo para ajustar unas cuentas y no les dejan la posibilidad de trasladárselo, a los ciudadanos. Pero al final, por lo menos lo que uno puede decir con esto es que el hecho de que tú le pagues al ferretero, el hecho de que tú le pagues de la tienda de la pintura, el hecho de que tú le pagues a la persona donde va a reparar, por lo menos, el ayuntamiento no va a ser el culpable de que esa empresa cierre. Al contrario, por lo menos vamos a intentar de mantener esos puestos de trabajo. Nos consta que en algunos también casi se están incrementando, y ahí es donde nosotros pues podemos trasladar todo nuestro esfuerzo. Bueno, le digo, nos queda un poco tiempo. Yo sí me gustaría hacerle una última pregunta. Digo. ¿La Semana Santa cómo ha ido? La Semana Santa ha estado espectacular. Manuel Gutiérrez es un Semana Santero consumado. Este año la verdad es que hemos disfrutado los cofrades muchísimo, porque desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección hemos tenido la suerte de poder disfrutar de una Semana Santa grande, y sobre todo el tiempo, claro, y sobre todo después pues también hemos sido capaces de que haya venido muchísimas miles de personas a visitarnos, y todo el esfuerzo que se hace desde la propia agrupación, de las distintas cofradías, desde el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento se engalana también, como hemos tenido las playas, ¿no? Yo creo que ha sido un verdadero escaparate para que este año ahora, pues, de cara la Legión ha cumplido, ¿no? Pues, hombre, no podía fallar. El plan la Legión lleva aquí del año 50 y algo, o sea, aquí no... Manuel Gutiérrez y yo, cuando Zapatero no quería que la Legión viniera y tal... La Legión no nos puede fallar. Preparamos un plan para que viniera y ha cumplido. Ha cumplido. ¿No? Pues precisamente aquel señor que le disteis la cruz guía, que era coronel, hoy está en Madrid y es general de división. Además es de todo el ejército, además de... Ese es nuestro, Manolo, ese es nuestro. Además este señor lleva recursos humanos, o sea, prácticamente casi todos los del Departamento de Recursos Humanos, de todos los militares, depende de él. Además se fue encantadísimo. Sí. Bueno, pues lo dicho, nos tenemos que ir, pero no se preocupe usted, que tiene mi palabra de que cuando usted tenga un hueco, viene y terminamos la entrevista, porque tenemos que hablar de plusvalía, del IBI, de esa segunda parte, de la gestión. De todo lo que usted quiera, sabe que estoy a su disposición. Ha sido un placer tenerla aquí, esta es su casa, lo sabía de antes, lo sigue sabiendo ahora, y a ustedes, lo dicho, también vuestra casa. Nos vemos mañana aquí en Ágora. Hasta entonces.